Chicos, hacía mucho, pero mucho tiempo que no hacíamos un reto numeral, reto suscriptores. Vamos hoy a retomar esta miniserie dentro de la serie Reconstruyendo Equipos, que es básicamente lo mismo. Vamos a reconstruir un equipo, vamos a reconstruir al Sydney FC, pero esto fue un reto que me dejaron en comentarios. Así que si tú tienes un reto interesante, lo puedes dejar en los comentarios, y si ese reto consigue suficiente apoyo por parte de la comunidad, eso significa que a todo el mundo le gusta y eso significa que lo tenemos que hacer. Así que mira este video y una vez lo veas, vas corriendo a los comentarios y dejas tu reto. Mientras miras el video vas pensando en algo interesante para un próximo episodio. Vamos con el Sydney FC. Me dice el señor Henry Juan, que ya ha sido ganador en varias oportunidades en este canal con esta temática de retos suscriptores. Acá te dejo otro súper reto. No creo que gane, pero vamos a ver qué pasa. XD. Reconstruye al Sydney, equipo australiano, pero cámbialo a la liga inglesa en la tercera división. Ahí lo tenemos, League One. Perfecto. Para que puedas ir a por la Champions. Perfecto. Tenemos que ganar una Champions, ojo. Solo puedes fichar jugadores asiáticos y oceanos. Oceanos creo que, si mal no estoy, es jugadores prácticamente de Nueva Zelanda o de la mismísima Australia. Si mal no estoy, esperemos que así. Rusia y Turquía no se pueden por las dudas. Ja. Bueno, Rusia creo que no es oceánico, chicos. Creo que Rusia es asiático y europeo, pero bueno, en fin, no estamos aquí para hablar de eso. Aquí dicen que de todas maneras no podemos utilizar turcos ni nada por el estilo. Y aquí sí puedes sacar canteranos. Me dice que puede utilizar canteranos. Bueno, eso ya es algo. Acá tienes 7 temporadas. Tenemos 7 temporadas para lograrlo. Para ganar sí o sí una Premier League y una Champions. Hay que ganar una Premier y una Champions. Los otros títulos, si no los ganas, no pasa nada. Espero les guste mi reto. Diego Martín dice que estaría bueno solo con jugadores de habla inglesa, etcétera, etcétera. Pero ya hicimos uno así. Muy bien. Ahí está, chicos, el reto. Ya lo tenemos, el club en la tercera división del fútbol inglés, en la League One. Sydney, presupuesto 4.3 millones. Pues vamos a avanzar. Vamos a ver qué logramos en esta cuarta. Bueno, tiene casi 5 millones, realmente poquito. No estoy seguro, tal vez me voy a ayudar un poquitín, porque realmente me lo merezco, chicos. Me están dejando algo demasiado complicado, bastante difícil, porque este club no tiene ni un solo jugador con potencial. Bueno, tiene unos, pero con potencial de 70 y eso no es nada. Así que voy a tomarme aquí un pequeño ayudis, espero no se molesten, pero creo que tengo derecho a respirar. Entonces vamos a tomar 10 milloncitos de toma de posesión financiera, ¿no? 10 milloncitos de más. Hagamos de cuenta que el nuevo dueño del club nos ha facilitado recursos. Rápidamente, ojeada a la plantilla, una plantilla que no tiene no tiene nada que ver, chicos. ¿Quién es el jugador con más potencial? No tengo idea, tal vez ninguno. Tal vez este lateral izquierdo King, que tiene valoración global de 61 y potencial de 73 a 75. De resto, no hay nada. Por aquí hay otro jugador con un potencial, este señor de 69. Tenemos un delantero centro también con este señor que está aquí, Ivanovic, con potencial de 70. No, mentiras, no es Ivanovic, es Wood. Wood tiene 53 de valoración global y potencial de 70. Ivanovic está entre 69 a 71 y pues este Wood de 70 a 72. Ahí no hay nada que hacer, evidentemente tenemos que renovar toda la plantilla, pero recuerden que tenemos que hacerlo única y exclusivamente con océanos y con, bueno, océanos será o oceánicos, ¿cómo será la pregunta? Bueno, me lo aclaran en comentarios. La cuestión es que tienen que ser jugadores de China o, bueno, asiáticos, perdón, y oceánicos o océanos, como se diga. Vamos al mercado de fichajes y veamos qué hacemos. Muy bien, mercado de fichajes finalizado. Vamos con el primero de ellos. Hemos traído a este señor Khalid Al-Ghanam. Bueno, en fin, este señor vino o llegó más bien con 19 años, valoración global de... ¡Wow! Llegó con 64, creo que fue, ya creció una unidad. Bueno, en fin, va brutal. Esto está bien. Llegó por 1.4 millones de euros. Tiene un potencial de entre 81 a 83. En mi vida creí que iba a conseguir un jugador de este calibre en este país. En fin, no lo imaginé, pero bueno. Ahí lo tienen, esperemos que sea la figura. Tiene solo 19 años, pero tiene cara de tener como unos 30, ¿no? En fin, continuemos. Veamos, un portero netamente japonés. Este señor Yuma Obata tiene valoración global de 64 y tiene un potencial de entre 78 a 80.
Esperemos que haya sido una muy buena decisión porque llegó por 1.8 millones. La cuestión era que no encontré más porteros, chicos. Esperemos que este funcione. Bueno, un viejo conocido en el canal, el señor Nakai. Increíblemente lo pude fichar, no creí que se pudiera, pero bueno, y aparte lo fichamos barato, 1 millón de euros, un poco más, y su valoración global está entre 63. Bueno, está en 63, llegó con 62, creo que llega, más o menos, y su potencial está entre 86 a 88. Por último, hemos traído un australiano de 21 años de edad, defensa central, valor 3.3 millones de euros, y tiene un potencial de entre 79 a 81. Wow, es de lo máximo que puedes encontrar en Australia, muchachos, no es más. Esos son los fichajes para esta temporada. Veamos rápidamente las ventas. Vendimos a este señor, por aquí también vendimos a este señor que tiene 35 años, préstamos, más ventas, etcétera, etcétera. También vendimos a este veterano de guerra y por último a este señor de 36 años. Bien, vamos al final de la temporada y veamos qué hacemos porque no nos está yendo tan mal. Chicos, olvidé algo importantísimo que fueron los canteranos. Hemos traído este que pues me gustó, me pareció como, miren su valor financieramente hablando, 800.000 euros. Creo que no estuvo nada mal y creo que traje otro. Miren, este que está aquí, que ya creció una unidad, su valor era o es de 700.000 euros, bastante bien. Creo que llegó como en 600.000, pero bueno, son los únicos dos. Sus potenciales estaban bastante altos, creo que de 90, 91, pero ustedes saben que puede ser o puede no ser los canteranos. Continuemos. Fin de temporada y bueno, no lo había notado. Me estaba yendo muy, pero muy regular. Pero al final nos mejoramos nos compusimos bastante durante el camino. Quedamos en el lugar número 7. Creo que no está tan mal, pero es que estuve en el lugar creo que 16, más o menos. Estuve a punto de descender tal vez. Estuve como en el 16, pero bueno. Por fortuna, chicos, hemos quedado en el 7º lugar. Yo creo que para la próxima temporada vamos a sacar este torneo adelante. Malas noticias porque me ha sido imposible conseguir un buen delantero centro. Veamos unos fichajes que hice en el mercado de invierno. Primero, la plantilla, bastante bien, crecimientos de locura. Este señor creció 7 unidades, este otro también. Este señor sí va un poco lento, vamos a dejar el canterano, no traje más canteranos, no busqué más. Por acá tengo este que también creció bastante. Este Wilkes, que voy a intentar convertirlo en DC, ya que este Dodo ya está por jubilarse, 36 si se quiere ir. También he decidido darle más oportunidad a Ivanovic, que tiene potencial de entre 69 a 71. Poco potencial, pero es que está muy complicado conseguir un delantero, ya sea oceánico o océano, o chino o japonés o asiático, mejor dicho. Entonces voy a mirar a ver este señor qué tanto tiempo nos toma convertirlo en delantero centro para dejarlo junto con Ivanovic. Y aquí voy a dejar a este señor. Voy a dejarlo, creo que esa es decisión tomada. Miren, los crecimientos son brutales. He venido a esta parte, no acostumbro a hacerlo, pero he venido a esta parte solo por mostrarles. Mire, este señor creció 8 increíbles unidades. Qué brutalidad, que jugó todos los partidos. Y los jugó todos. Muy bien. Traje estos dos señores, al señor Tanaka y al señor Bacchus. Miren, crecieron una unidad, los traje a mitad de temporada. Déjenme ver su valor comercial, su valor o lo que costaron más bien. Fichaje, este señor se fue totalmente gratis. Sí, esa era una de las cosas que no quería mostrar, pero al final salió a la luz pública. Chicos, miren los números de este señor. Llegó por 2.8 millones, bastante bien. Y ahora miren los números de este. También llegó por 3.2 millones, un poco más costoso, pero más joven. Ahí está, chicos, finalicemos. Para la siguiente, que sería la segunda temporada, hay que intentar mejorar la defensa. Voy a tratar de traer otro defensa y un par de laterales. Mercado de fichajes finalizado y hemos traído uno brutal, chicos, completamente brutal. El señor Liberato Kakase, ¿será así? Kakase, debe ser, bueno, en fin, un lateral izquierdo, tal vez el mejor lateral izquierdo de toda Oceanía. Es australiano este señor, llegó por 13.1 millones de euros, 76 de valoración global y su potencial está entre 83 y 85, muchachos. Es un gran jugador, esperemos, bueno, sus números hablan maravillosamente de él, ¿no? He traído este señor lo he cambiado por Grant más 1 millón de euros.
Dicen que este señor tiene un potencial de entre 78 a 80. Bueno, es lo mejor que pude conseguir, al menos de momento, como delantero centro. Ojo, en este momento está en MC, pero está a 3 semanas, creo que es, para convertirse. Su segunda posición es DC. Así que vamos a ver si lo logramos convertir a DC y logramos crear un grandísimo delantero centro japonés. Bueno, he vuelto a los Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita, no sé exactamente cómo es la cosa aquí. Y he traído a este señor Saud Abdulhamid. Abdulhamid debe ser. Bueno, en fin, pésimo pronunciando esto, pero bueno, lo he traído lateral derecho. Tiene números muy bonitos, su potencial no es tan alto, está entre 78 y 80, pero ya saben que con la edad y con buenos minutos va a ser titular, de hecho es titular, pues vamos a tener tal vez un jugador que supere los 80 de potencial. Su valor fue de 3.4 millones. Veamos qué pasa. De resto, chicos, no hemos hecho nada más. Hemos vendido, préstamos a este señor. Por aquí, déjenme ver también este préstamo. Solo préstamos. Vendimos a este señor de 32 años. Y bueno, el cambio que hicimos por este Grant. Pero veamos qué tal nos va, chicos. Qué tal nos va con este equipo, porque esto está complejo. Yo creo que lo mejor es ir directamente al final de la temporada y ver qué sucede en este segundo intento. Creo que es la segunda temporada, sí, ya la olvidé, pero bueno, veamos este segundo intento cómo le va a este Sydney FC. Muy bien, chicos, tuvimos una temporada brutal. 108 increíbles puntos. Realmente hay que presumir esta gran temporada, chicos. 108 puntos con el Sydney FC. Obviamente vamos a la segunda división. Y preparémonos para la siguiente temporada, en donde muy seguramente la vamos a romper. Veamos cómo nos va, pero espero que nos vaya brutal. Let's play. Chicos, otra temporada de escándalo, otra grandísima temporada. Como pueden ver, pasamos brutal por esta segunda división del fútbol inglés. Muy bien el Sydney, muy bien hechas las cosas. Creo que en la campaña anterior, bueno, no mostré los jugadores, creo que lo olvidé. Vamos a verlos rápidamente. A ver por aquí, miren cómo van. Bueno, están muy mal de su altura, pero ahí van. Chicos, miren los crecimientos que llevamos. Nakai con 81. Este señor se ha mantenido un poquito, pero bueno, Davison bastante bien. Ahí está este señor también crecidillo. King, este señor estuvo casi media temporada lesionado, pero bueno, ahí va con 78. Este Kakaz va a 83. Kakase. ¿O será Kakais? Bueno, como sea. Obata, muy bien. Estos jugadores también del equipo han crecido bien, les ha ido bastante bien. Creo que no los voy a vender. Miren, ahí está. Bueno, de pronto prestamos a este. ¿Qué edad tiene este señor? 24. Este 23. Bueno, ahí vamos mirando qué hacemos con ellos. 20. Este se puede prestar. Bueno, en fin, ahí vamos mirando, chicos, cómo van las cosas. Lo que sí les puedo decir es que olvidé, como dije en la temporada anterior, mostrar la plantilla, pero está bastante bien. Realmente está muy, muy bonita esta plantilla. Vamos a primera división. Vamos a intentar vender a este señor y traer uno más potente, evidentemente, y también a este señor para traer uno más potente. Creo que por aquí, bueno, ya veremos. Por aquí vamos bastante bien. Este Tanaka está estancadillo, pero Bacchus está creciendo brutality. Finalicemos. En esta siguiente temporada, chicos, tenemos que hacer las cosas de manera excelente porque ya estamos en primera división. Chicos, mercado de fichajes finalizado y como era de esperarse, ¿no? Supongo que estará en la miniatura. El señor Takefusa Kubo, potencial de 88 a 90. Ya empezaron los fichajes brutales porque ya estamos en Premier League. Así que hay que empezar a pensar más en serio. No hay nada que decir al respecto de este señor, ya lo conocemos de sobra, 50 millones, y pues era lógico que tenía que estar en este proyecto. Este señor también, era obvio que tenía que estar aquí. Kang Lee, es evidente, 28 millones, mucho más económico, un poco menos de valoración. Ya saben que el potencial de este señor está entre 82 y 84. Era lógico, tenía que estar aquí porque no tenemos más opciones en este episodio, ¿no? Este chico, procedente del, en este momento estaba ya libre porque este señor pertenece al Barcelona. No entiendo por qué no le dan protagonismo a este Abe, Hiroki Abe o Abe, como sea. Debería tener mucha importancia. Yo lo traje porque estaba totalmente libre. Tiene potencial de 80 a 82. Estaba libre, chicos. Había que traerlo sí o sí. ¿Traerlo gratis? Claro que sí, por supuesto. Para poder hacer estas compras ya gigantescas, necesitábamos vender. Bueno, hemos vendido a este señor por 36 millones. Una excelente negociación. Y al canterano que nos dio mucho en las primeras 3 temporadas.
pues hombre, tuvimos que decirle adiós. 40 millones, muy bien vendido. Tenemos otro canterano en préstamo que está gigante. No se imaginan lo grande que está. Bien, vamos rápidamente a lo que sería el final de la temporada de esta Premier League y veamos qué sucede, chicos, porque tenemos mucho trabajo por hacer. Veamos. Una temporada, pues digamos que regular. No es que estuvo del todo mal, creo que estuvo bien. Lugar número 13. ¿Pudimos hacer más? Bueno, muy seguramente, pero bueno, no hay problema, chicos. Vamos para la quinta temporada. Ya no me acuerdo cuántas temporadas tengo para hacer esto, tengo que revisarlo, pero sí sé que estamos muy bien. La plantilla está muy bien crecidilla, va muy bien, va todo perfecto. Kubo creció bastante, Nakai ahí va. Este Bacchus me tiene sorprendido. Tanaka, King, brutal. También le hemos dado minutos a estos jugadores. Estos no crecen mucho como Subela o Flatman, pero Abe ha ido creciendo poco a poco. Creo que vamos a ver más adelante si cambiamos más jugadores. El tema es que no podemos hacer más fichajes, chicos, porque jugadores grandes jugadores potentes para fichar y hacer fichajes de lujo, digámoslo así, no podemos porque ya no nos quedan jugadores de Asia ni de Australia que nos sirvan como quisiéramos. Vamos para la quinta temporada, no estoy seguro, sexta, bueno, la que sea. Voy a ver cuánto nos queda de tiempo para este episodio. No estoy seguro ya cuántas temporadas fue que me dieron, 8. Bueno, en fin, voy a revisar. Let's play. Veamos, este señor va a ser muy criticado tal vez por su edad, no por su calidad, porque sabemos que es brutal, pero es que ya tiene 32 años en este momento. Y lo traje porque quería darle un plus a la plantilla, quería tener un capitán brutal. ¿Y qué más que Heung-min Son, que creo llegó con 89 y ya van 88? Dimos 98 millones por él. Yo espero que crezcas, muchacho. Espero que crezcas al menos o que te mantengas en los 89 que llegaste. Ahora, se preguntarán por qué vendía a este señor si tenía tan buen futuro, si venía tan bien, si nos había ayudado tanto desde el principio. Bueno, porque quería traer a Son. Es únicamente eso. Vamos al final de la temporada y veamos qué sucede. Por desgracia, no voy a poder mostrar la plantilla en esta ocasión. Ya me pasó en la primera temporada o en la segunda y se repite en esta. Pero bueno, no importa. Estamos en Europa League. Creo que vamos para la sexta temporada y nos quedaría 1 y 2 temporadas porque creo que son 7. 7 nada más. No vamos a poder ver, como dije, la plantilla porque bueno, ya le di aquí, pero bueno, no han crecido mucho. Heung-min Son se mantuvo, pero bueno, creo que para la próxima temporada no vamos a hacer más fichajes porque no tenemos a quién más comprar. Continuemos. Miren, ya vamos a iniciar esta segunda temporada y quiero que le echen una ojeada a la plantilla. Miren, ahí va, así terminó la temporada inmediatamente anterior. Jugadores muy buenos, excelente plantilla. Lee lo veo un poco quedado, pero esperemos que la revientes o que la rompas más bien en esta temporada. Vamos al final de la misma porque no creo que haga fichajes. A pesar de que tenemos una plantilla gigante, una gran plantilla, por desgracia, chicos, no pudimos o no vamos a poder cumplir uno de los retos que es la Champions League. ¿Por qué? Porque en esta temporada nos fue terrible en la Premier League. Hemos obtenido un 6º lugar, lo que significa que solo nos quedaría por jugar una temporada, porque son 7, iríamos para la 7ª temporada y aquí solo disputaríamos, si al caso, si tuviéramos oportunidad de ganar una Premier League, pero evidentemente ya no vamos a ser campeones de la Champions. Mal. A ver, por aquí tenemos buenas noticias. Creo que ese es nuestro primer título. FA Cup nuestra. Y esto que sería tal vez de lo más preciado, ¿no? Lo más preciado que tenemos hasta el momento sería esta Europa League, chicos. Creo que es bastante bueno. Creo que se logró bastante y ahora vamos a intentar en esta última temporada de conseguir aunque sea la Premier League, ¿no? Aunque creo que los títulos que tenemos ya son bastante buenos, ¿no? Y los jugadores son brutales. Como pueden ver, una plantilla bastante interesante, brutal toda, ¿no? Maravillosa como siempre. Este Soutar se mantuvo un poco, pero miren, jugadores como este señor que íbamos a pensar que iba a tener 89 evaluación global, lo mismo que este Tanaka o este Bacchus, nos tiene más impresionados, ¿no? Estos ya lo sabíamos, bueno, pues en fin. Ahí está, Abe bastante bien, este canterano, bueno, los canteranos siempre crecen bastante, ¿no? Ahí estamos, chicos, brutal. Finalicemos y veamos si podemos conseguir la Premier League en la próxima temporada. Chicos, decidí venirme directamente al final de la temporada, no íbamos a hacer fichajes, no íbamos a hacer nada y estaba un poco triste por no poder disputar la final o no poder jugar Champions en este reto.
Pero bueno, esa es la vida, muchachos, no hay nada que hacer. Por fortuna tenemos como premio de consolación que logramos cumplir uno de los títulos que nos exigieron, que sería el de ser el mejor equipo de Inglaterra. En este caso lo somos, muy por encima del Manchester United. Eso está bastante bien. Descendidos, wow, miren el Arsenal en el lugar número 12. Vaya, Brighton, West Brom y el Brentford. Muy satisfecho con lo que se hizo con este club. Pero bueno, pues la vida es así, no nos podemos llevar. Vaya, miren este señor, por Dios. Vale. Veamos aquí el crecimiento de nuestros muchachos. ¿Qué otro título tenemos? Déjenme ver. Si tenemos más títulos. A ver, por aquí, a ver. No, perdimos contra el United. Aquí no disputamos nada. FA Cup, nada. Wow, nos ganamos la Carabao Cup, chicos. ¿Sabe qué? La verdad fue que aquí hice un simulón y realmente no me di cuenta de nada. Tottenham perdimos, mire, disputamos la Supercopa de Europa contra el Tottenham. Vaya, interesante. Por poco nos la llevamos, chicos. El Atlético de Madrid se llevó la Champions y la Europa League en esta ocasión se la ganó la Juventus de Turín, muchachos. Creo que vamos a finalizar aquí. Veamos el crecimiento de los muchachos rápidamente, una ojeada. Bien, ahí veamos en estadísticas aquí. Vamos a ver el goleador de esta temporada. Perfecto, ahí como pueden ver rápidamente. Tenemos a Tanaka con 9 tantos, 7 para este Bacchus, 24 para Heung-min Son, que miren, se recuperó, chicos, cayó a 87 unidades y luego con 34 años recuperó su nivel y está con 90 de valoración global. Fue en la temporada anterior, no, la antes de la anterior. Cayó, mejor dicho, llegó con 89 y cayó rápidamente a 87, pero se recuperó Heung-min Son bastante bien. 24 tantos y Nakai, impresionante Nakai con 28 tantos en esta temporada, y el goleador indiscutible, el número 9, sería nuestro señor Kang Hee Lee con 29 tantos, chicos. Interesantes datos de estos grandísimos jugadores asiáticos. Recuerden que aquí este señor al final 88, miren, hizo 3 goles, jugó 40 partidos, bastante bien el canterano australiano, ¿no? Perfecto. A ver, en lo financiero, veamos de mayor a menor. Aquí está, esto me lo enseñaron en comentarios. Ordenar quién será el más caro. No, pues ordenémoslos así, no, pero dejémoslos de esta manera, a ver, porque aquí no se ve el más caro. Creí que se organizaban, no, se organizan es por posición, no por valor. Entonces dejémoslos así. A ver, tenemos por aquí que 106 millones por este portero que no daban un peso. Miren aquí, este señor 130 millones. Bueno, bastante bien. Este King tampoco yo daba un peso por él. Es jugador que estaba en la plantilla, ha estado siempre, entonces bastante bueno. Este señor bastante poco, bueno, 36, pero bastante buen jugador. Este señor tampoco yo daba mucho, 87, 77 millones. Muy bien, este Van der Haar se va. Creo que sí se va a ir, sí, se retira. Bueno, no fui capaz de solucionar su problema. Bueno, tenemos ya jugadores que se les vence el contrato, como pueden ver aquí un mes, pero aquí finaliza este episodio, entonces nada que hacer. 59 millones para Tanaka, Bacchus con 131 millones y eso que cayó un 3%, qué locura. Heung-min Son 56 millones, muy económico ya, pero bueno. Abe, a ver, 80, no creció nada esta temporada este señor, qué mal. Qué mal, tal vez no tuvo los minutos suficientes, muy pocos partidos realmente, pero como dije, hice un simulón. 137 millones, perfecto. 112 Kubo, 105 para, wow, este canterano. Kang Hee tiene 129 y pues esos serían los valores, chicos. Hasta aquí llega este episodio. Creo que nos falta ver el club cómo quedó en finanzas. Sí, veamos eso. Echémosle una rápida ojeada. Tuvimos ingresos de 552 millones y ganancias de 515. El club ahora mismo cuesta más de 1.500 millones de euros. La proyección era 1.780. Las transacciones, camisetas, 6.3 millones de camisetas vendidas para esta temporada. Nakai, Lee y Kubo, las más vendidas. Un presupuesto impresionante de 225 millones de euros. ¡Qué locura, chicos! Finalicemos esto. Nada que hacer. Por desgracia, la Champions se nos quedó corta. Pero eso lo veremos en el próximo reto que me dejen ustedes en comentarios. Déjenme un reto y ya veremos si lo sacamos adelante, si la comunidad lo apoya. Sin más, me despido. Poderoso like. También no olviden que si quieren un reconstruyendo, me lo hacen saber a través de los comentarios. ¡Adiós!